Bueno, bienvenidos todos y todas. Esta clase la vamos a dar a través de grabándola. Bien, seguimos con nuestro tercer encuentro alrededor de los artistas englobados en el arte de la década de 1990. En el encuentro de hoy vamos a continuar con la joven generación de artistas que se dio a conocer en esta década y que a todos ellos los une la circunstancia de haberse iniciado con sus primeras muestras en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en la Galería del Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Recordamos, el espacio del Rojas fue creado en el año 1989 y quedó a cargo del artista Jorge Gumier Mayer, quien desarrolló a lo largo del año 89 hasta 1996 el rol del curador. Y él como curador fue el que le dio el espacio y el ingreso a los jóvenes artistas que aún no tenían reconocimiento y por ende no podían exponer en los circuitos ya consolidados del arte y tampoco habían ingresado al sistema del mercado del arte. Hoy vamos a ver dos artistas que comparten las características de los jóvenes del Rojas que vimos la clase pasada. Hay una diferenciación, que la marco de antemano, es que son artistas que no van a trabajar temáticas de recuperación o temáticas de lucha por derechos, por cuestiones políticas explícitas y puntualmente con las cuestiones que tienen que ver con el género. Todos los artistas que venimos viendo en este ciclo, vimos que de distintas maneras comentaban su realidad social. Los artistas que vamos a ver hoy son Sebastián Gordín y Miguel Jarte. Son artistas que los englobamos dentro del grupo de la nueva generación de la década porque son artistas que van a seguir cuestionando a la tendencia hegemónica que se daba en los años 90 en la Argentina, como también a nivel internacional, refiriéndome a el campo del arte europeo occidental, que en el que las tendencias predominantes eran las tendencias neoconceptuales. Estos artistas jóvenes de los 90 se oponen a las propuestas de los conceptualistas. Entonces vamos a ver nuevamente que son artistas que se destacan en el hacer técnico, el hacer manual, el hacer artesanal de sus obras. Entonces son artistas que recuperan nuevamente la noción de obra de arte como objeto singular, inmaterial y perdurable. Y también son artistas que van a apelar al goce de lo sensible, al goce estético, contraviniendo las propuestas neoconceptuales del período, que apuntan a dar relevancia a la idea dentro de la obra de arte, y no tanto a la dimensión sensorial, sensible del arte. Ahora bien, otra característica que también une a todos los artistas de la nueva generación de la década del 90 es que ellos también cuestionan esas categorías elitistas y aristocratizantes del arte que provienen no solo de la academia, sino también del sistema arte. Ellos continúan en esa búsqueda de confundir las fronteras que dividen la alta cultura de la cultura popular o de los consumos masivos. Esta
característica fuerte en el arte de los 90, recordemos que se fue consolidando en la década del 60 con las tendencias del pop que incorporaban las imágenes de los productos de consumo masivo que emergieron en ese momento, como la Coca-Cola, etcétera, y el lenguaje publicitario dentro de la obra de arte. Pero podemos incorporar ahora una nueva categoría histórica para pensar el siglo XX. Me refiero a el momento del modernismo o el arte moderno, que lo ubicamos en la primera mitad del siglo XX, y la posmodernidad, y hoy podríamos llamarla el arte contemporáneo, que lo situamos a partir de los años 60. Y es una característica o un aspecto fundamental del arte de la posmodernidad, o sea, de esta segunda mitad del siglo XX, oponerse al carácter elitista y aristocrático que de alguna manera el arte moderno de la primera mitad del siglo XX, incluimos también aquí la arquitectura moderna y todo su programa estético y funcional, en desmedro de todo lo decorativo y ornamental en la arquitectura. Bueno, los artistas posmodernos cuestionan esta dinámica de hacer del arte una cuestión de la alta cultura y diferenciarlo de la cultura de masas. Entonces, a fin del siglo XX, con los artistas de la década del 90, entramos nuevamente en esta emergencia, ¿no? De tratar de diluir estas fronteras, estas divisiones de gran arte por un lado y arte popular por otro. El artista que vamos a empezar a ver es el argentino Sebastián Gordín, que se destaca en dibujos y en la construcción de objetos escultóricos, o mejor digamos, objetos tridimensionales, objetos artísticos. Él tiene una formación académica, podemos decir, es egresado de la Escuela Nacional Manuel Belgrano, ganó en la década del 90 el premio BRAC, que es un premio muy importante en nuestro país. Está organizado por la Embajada Francesa y la Universidad Nacional de 3 de febrero, la UNTREF. Entonces, bueno, Sebastián Gordín gana el primer premio y consigue una beca que le permite trabajar y estudiar en la ciudad de París. Concretamente, él va a trabajar en el Museo de Arte Decorativo de la ciudad. Muy bien. La obra de Gordín, quiero caracterizarla. Gordín es un artista de una gran destreza manual, soberbia. Su hacer técnico artesanal es virtuoso, de modo tal que es una dimensión a tener en cuenta cuando estemos frente a la obra del artista. Es una dimensión para apreciarla, ¿no? La resolución material de su obra. Y en este hacer manual virtuoso, eximio, hay un trabajo también muy delicado de los detalles. Entonces también tenemos que adentrarnos y sentirnos interpelados en la diversidad de detalles que el artista nos presenta en su obra. Y esto también hace que su obra tenga esa característica de atraparnos, atrapar nuestra atención, ¿no? Y tratar de ir dilucidando las propuestas que va desarrollando en la obra. Entonces, desde aquí podemos decir que Gordín trabaja con una dimensión de el arte que tiene que ver con el entretenimiento, con lo lúdico, ¿no?
Bueno, pasemos a ver la obra del artista. Compartir pantalla. Bien. Y un último comentario que quiero hacer es que a esta dimensión del entretenimiento y de lo lúdico, Sebastián Gordín también le agrega un ingrediente muy personal, porque él va a trabajar con el imaginario de los juegos infantiles y también de los productos de entretenimiento popular. Puede ser cine, revistas, en fin. Entonces, recupera esa iconografía y la vuelca a su trabajo, haciéndolo muy personal. Acá tenemos una foto del artista, nacido en 1969 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver una primer serie de obras que las podemos englobar en la serie de maquetas arquitectónicas. Comenzamos por las maquetas de las bibliotecas. Vemos que son objetos trabajados en madera, hechos por él, en los que reproduce muebles bibliotecas con sus estantes y libros, y están colocados dentro de una vitrina de cristal. La obra, podemos decir, es un objeto escultórico. Hagamos un recorrido general por la serie. Vemos el derrumbe de las bibliotecas. Cómo caen los libros. Acá bibliotecas pulcras. Acá nuevamente bibliotecas impecables, en las que el artista incorpora el mobiliario de una sala de lectura, ¿no? Hacia estantes, además de los estantes con libros, estantes para que los lectores apoyen sus pertenencias, un banco para sentarse en el sector derecho, color rojo, y aquí otra serie de bibliotecas prolijas y con mobiliario. Volvemos a las primeras bibliotecas. Primera cuestión, lo que indiqué, prestar atención a la resolución técnica, material de la obra. El artista talla y pule cada uno de los libros y obviamente del mueble biblioteca, y logra una gran verosimilitud. Reconocemos con nitidez el mueble, los estantes y los libros. Y el artista está trabajando con el tema de el derrumbe del mueble biblioteca y mostrarnos cómo en esta obra, de una manera sucesiva, una primer biblioteca va cayendo y volteando a las siguientes, a las sucesivas. Y vemos cómo los libros se van desparramando. Y vemos cómo libros caen abiertos. O el artista representa el momento en que el libro está cayéndose de uno de los estantes. Acá nuevamente las bibliotecas van cayendo de manera sucesiva y van volcando una a la otra. Aquí podemos apreciar en detalle cómo los libros, algunos caen de punta, otros quedan abiertos a doble página, otros
se van abriendo en el momento que van cayendo. Entonces el artista congela el momento de la caída, el derrumbe de las bibliotecas. Y esa es la obra, el instante del derrumbe. Y es, podemos decir, como también el congelamiento o el instante ilusorio de una caída de bibliotecas. Acá vemos el detalle de la caída sucesiva de cada uno de los pequeños libros tallados y pulidos. La obra abre a nuestro interrogante. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que está sucediendo con la caída, en este caso simultánea, sincrónica de los libros? ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay una invitación del artista, hay una pregunta, hay un interrogante al que abre. ¿Qué podemos decir nosotros, espectadores? Un comentario crítico interesante vincula las bibliotecas con el símbolo de nuestra civilización, la cultura, la reflexión, a partir de la imagen de la biblioteca y de los libros, y pensar qué pasa, es el derrumbe de nuestra civilización, una lectura posible a los interrogantes que el artista nos está invitando, y obviamente a detenernos en la factura de su obra y a que quedemos intrigados en lo que sucede en estos ambientes. Pasamos a otra serie de las maquetas arquitectónicas. Como indiqué al principio, el artista trabaja con el imaginario de los juegos infantiles, como las historietas, los cómics, también las revistas. Elegí esta obra del año 94, en la cual el artista reproduce un cuadro de una historieta. Entonces, vemos cómo trabaja la estética de la historieta. Vemos acá, llegamos a tener casi una visión panorámica del ambiente interior de un bar que reconocemos nocturno y que reconocemos de tiempos pasados. No es un bar nocturno de nuestra contemporaneidad. Podemos pensar, será de los años 50, de la década del 40. Él trabaja con las historietas también de esa época. Y vemos cómo distribuye a los personajes en el salón, cada uno sentado en su silla, con la luminaria particular, una lámpara. Vemos al barman por detrás del salón, por detrás también de la barra, y vemos todos los estantes por detrás del barman con las bebidas alcohólicas, y el colgante típico de los ambientes nocturnos. Esta obrita la traje para apreciar el imaginario o la iconografía de los cómics. Y acá vamos a ver otras obritas en las cuales otras obras en las que el artista reproduce los cines clásicos antiguos de los años 50 en la Argentina. El cine Odeón,
Y acá vemos la serie completa de 7 cines. Acá la reproducción del Luna Park. Acá vemos el detalle preciso en la reproducción del Luna Park. Llegamos a distinguir la pareja de bailarines o patinadores sobre hielo que tiene la construcción. Y en estas obras, la serie de los cines, también como pasa en la serie de las bibliotecas y la serie puntual del derrumbe de bibliotecas, no hay presencia humana en estas obras. Entonces, la carencia de figura humana en muchas de estas maquetas arquitectónicas le da un tono particular a la obra. Por un lado, podemos decir que son obras que nos generan una sensación de desolación, porque bueno, hay ausencia de figura humana. Y por otro lado, al traer a una escala pequeña edificios reales y reproducirlos con gran verosimilitud, pero como digo, a escala pequeña, también genera algo del distanciamiento, ¿no? Y podemos decir por eso que no es una obra expresiva, no es una obra que apela directamente a una dimensión emocional de nosotros espectadores. Entonces, el distanciamiento, algo de la desolación. Entonces, podemos decir que el artista, hay un juego, ¿no? De tratar de atraparnos a la obra que está produciendo y intrigarnos y disfrutar cada uno de los detalles que están trabajados, pero también con ese sentimiento de distanciamiento y de atemporalidad. Nos trae al presente edificios, muchos de los cuales ya no existen. Pero bueno, es un traer al presente y también evocar un pasado, lo que no está. Entonces entendemos que el artista nos invita a estas sensaciones de lo presente y lo ausente. Bien. Ahora vamos a ver otra maqueta más compleja, en donde el artista reproduce el interior de una sala de un museo imaginario. No es un museo puntual. ¿Qué es esta? Recordemos la técnica eximia de Sebastián Gordín, que él produce todos los objetos que estamos viendo. Veamos el detalle del piso, las vetas del piso, el marco que sostiene la gran pintura, vemos una escalera a la izquierda, un banco para los espectadores del museo que puedan descansar sentándose en el banco. Creemos que vemos una alfombra o una tela que está siendo enrollada. Bien. La imagen principal de esta obra es la gran pintura, creemos que es pintura, que evoca a caballeros medievales. Reconocemos un gran marco que da importancia a la tela y vemos figuras paradas a la izquierda, caballeros medievales, con sus típicos trajes, las corazas, los escudos,
cada uno con una lanza, y a la derecha vemos otro caballero que está sentado, pero tiene uno de sus pies sin la armadura que va en el pie y le protege la rodilla. No sabemos por qué. Y tampoco tiene su casco. Y detrás de él, el caballo engalanado a la usanza de la caballería del medioevo. Toda esta imagen está trabajada con marquetería. Sabemos que la técnica de la marquetería es una técnica artesanal y también decorativa, que se trabaja con fragmentos de madera, puede ser también de marfiles, de marfil, también me está faltando un de nácar, y entonces con esos fragmentos se trabaja sobre un soporte que puede ser metálico, puede ser madera también, y allí se construye con estos fragmentos la imagen. Y así es como Gordín construyó esta imagen medieval, que reconocemos las vetas de la madera en el sector, en el sector del piso, el soporte, donde están parados los caballeros y el caballo, y el fondo trabajado de una manera decorativa, ¿no? Con pequeños puntos de distintas formas y colores. Bien. A la izquierda vemos una escalera, la vamos a ver en detenimiento, y a la derecha el típico sofá que ofrece descanso a los espectadores. Aquí vemos un fragmento ampliado de la obra para ver más en detalle la figura del caballero sentado, que no sabemos qué sucede. Otro interrogante que la obra nos abre para ver y ingresar en el detalle. Y acá vemos otro fragmento ampliado de la obra y vemos el momento en el cual el museo está guardando o está subiendo una obra de su depósito que está en el subsuelo. Y vemos cómo el artista reproduce la obra, que no sabemos si está bajando o subiendo, las cuerdas de las poleas y la escalera que sostiene. Nuevamente es una obra para detenernos y disfrutar los detalles y la concreción técnica, material de la obra, y entrar a jugar nosotros como detectives a ver qué es lo que sucede en esta sala de museo. Acá vemos otro fragmento ampliado de la obra para apreciar cómo el artista trabaja el detalle. Vemos el sistema poleas, vemos las cuerdas que sostienen la obra, el marco trabajado de la obra y la tela trabajada. Y el piso de madera de la sala del museo, vemos las vetas. Las vetas como convergen en sus oblicuas. Como ven, una obra para detenernos, apreciar la destreza técnica y jugar, entretenernos con la historia, el fragmento narrativo que el artista propone en su obra. Entonces, podemos volver a ver cómo caracterizamos a el grupo de los jóvenes artistas de los 90, cómo ellos apelan al disfrute sensible, al goce estético, y en el caso de Gordín, a lo que el arte puede tener de entretenimiento, de juego,
propuestas que iban muy a contrapelo con las tendencias dominantes en ese momento, que eran las conceptuales o neoconceptuales, que pretendían del arte otras dimensiones, o de compromiso político, o de reflexión intelectual, etc. Y ahora vamos a ver la serie de revistas objetos en las cuales Gordín reproduce o recrea las tapas de las revistas de las que él fue fan de chiquito, de joven. Él fue admirador de las revistas de producción industrial y de la industria, del entretenimiento de la década del 20 y del 30 de los Estados Unidos. Y me refiero a este tipo de revistas. Acá traigo una revista de la época, que son caracterizadas como las revistas pulp en referencia al material con que eran construidas, que el papel estaba hecho a partir de la pulpa de la madera, de ahí la denominación revistas pulp. Y el papel tenía un color amarillento fuerte y era un papel muy económico, y desde ahí se hacían las revistas, que a su vez tenían una encuadernación también barata. Entonces, eran historietas que trabajaban temas de terror, como podemos ver en esta tapa, o cuestiones de ciencia ficción, fantasía, romance, también cuestiones detectivescas, en fin. Y eran de consumo popular. Y el artista, entonces, incorpora la iconografía de estas obras de consumo popular y los incorpora al gran arte. Acá les traigo otra imagen, en este caso de una historia de fantasmas, y para ver el modo en que la imagen era trabajada en estas revistas. Y acá vemos la serie de Historias de Mar, de Gordín. Acá vemos al artista trabajando con una de las curadoras de una muestra que tuvo en los Estados Unidos. Pero acá vemos puntualmente una obra de él, que podemos decir es este objeto escultórico de pequeñas dimensiones, que los trabaja en marquetería. Podemos reconocer acá las distintas tramas, vetas y colores de las maderas con las que está trabajando y con las que construye la imagen del bote que está siendo zarandeado por una tormenta marítima, y cómo los 4 jóvenes que están sobre el bote están perdiendo el equilibrio por las olas, y vemos cómo uno perdió el remo del bote. Entonces, el artista, a través del preciso dibujo que logra con la técnica de marquetería, transmite esa tónica de aventuras de las revistas pulp. En este caso, historias de peligros en el mar, historias de mar. En este caso, el posible naufragio de estos 4 jóvenes. Nuevamente, la obra nos invita a la apreciación sensible de las diversas texturas de la madera, ¿no? Del trabajo de marquetería. Sebastián Gordín cuenta que gracias a la técnica de la marquetería, él pudo recuperar el dibujo en su obra, que disfruta. Esta obra, volvamos al título, este bien reciente,
forma parte del patrimonio del Museo de Arte de Houston, Estados Unidos. Es una obra bien reciente, del año 2012. En este caso, la imagen sí está evocando una historia fantástica, porque vemos que está invertida la posición del piano de cola y el pianista. El piano de cola, que ocupa el lugar central, que es toda esta forma amarilla, forma marrón oscura. Vemos nuevamente las vetas de la madera, las líneas verticales, las líneas horizontales, y el teclado, que conocemos la pata. Ahora bien, el mueble piano, en vez de estar en posición horizontal, está en posición vertical. Y en contraposición, el pianista, en vez de estar sentado, como yo, en modo vertical, está acostado en la alfombra, en sentido horizontal. Bueno, acá se nota que es una historia de fantasía, fantástica. Apreciemos la diversidad de texturas. El fondo de la sala tiene un color también en gama de los ocres, que se contrapone al piso en otra gama. Vemos las vetas del piso, vemos este sector vertical derecho como el marco de la revista, también en gamas de color tierra. Pasamos a otra obra. Acá sigue con el tema de historias de fantasía. Vemos el personaje central, que es un joven que está caminando, pero gira su cabeza con asombro hacia atrás. Y no sabemos qué es lo que ve y que lo asombra. Es también importante acá ver la tipografía con la que trabaja Gordín. Y también está en tipografía que hace referencia a las historietas de tema fantástico. El ambiente donde está el joven, no llegamos a reconocer dónde está, si es en exteriores o en interior. Vemos bien marcada la sombra y se nos abre todo el interrogante. ¿En dónde está y en qué momento se encuentra? Nuevamente, apreciar la diversidad de las texturas bellas de la madera. Acá otra evocación de tapa de revista, de historieta, de tema fantástico. Apreciamos también el brillo en el material que utiliza. Veamos nuevamente la tipografía. Y acá vemos un joven tendido, entendemos que en nieve, y no sabemos qué le pasa. Reconocemos un ambiente de exteriores, pensamos que esto es un río, un lago, el mar, por el color. Y vemos la textura, los huequitos, el brillo del material. Y en estas obras vemos cómo el artista está jugando con, mezcla, ¿no?, la dimensión de algo de la inocencia del juego infantil, que él obviamente recupera en su obra. Él es un fanático de estas revistas. Entonces, está ese tono del infantil, pero también de lo sofisticado, porque la obra no deja de ser una obra de gran resolución técnica y que nosotros apreciamos. Es evidente
la técnica con la que trabaja el artista. Y de aquí que sentimos que es un objeto artístico y también tiene eso de sofisticación. Y otra vez, cómo Gordín logra pensar, ¿no?, la frontera entre cultura popular, como lo fue o es la referencia a estas revistas de consumo popular y económicas, y además como objetos, fueron objetos de descarte, objetos baratos, cómo él los incorpora al gran arte y pensa nuevamente esa divisoria que trata de poner una frontera entre la cultura de masas y la alta cultura. Aquí, bueno, una imagen sumamente atrapante e intrigante por la diversidad de temas que están trabajados, ¿no? No sabemos en qué lugar, tampoco bien en qué época. Reconocemos en el sector central un músico que está tocando como un acordeón, que lo vemos de espalda, y una mesa elegante, servida. Vemos a la izquierda una mujer vestida de largo, con ropa de noche, elegante, vasos, copas altas para beber. Vemos una figura masculina detrás de la mesa, no podemos reconocer bien quién es, y a la derecha no sabemos si es un mozo que está sirviendo, y por detrás de este primer grupo de 4 personas vemos una figura que parece que está mirando a través del visor típico de los submarinos. Y hacia su izquierda nuevamente vemos un músico, que estoy marcando con el cursor, en este caso un guitarrista. Si seguimos hacia la izquierda, vemos 2 figuras, una mujer sentada con un vestido elegante que pareciera ser que no es de nuestra moda contemporánea, y está siendo interpelada de una manera elegante por un caballero que está vestido elegantemente con chaqué. Creo que es porque es un saco largo. Y la mujer está sentada, no sabemos si en un instrumento de guerra, en un, como digo, un instrumento de guerra de la Segunda Guerra Mundial, porque vemos el fragmento de un cañón. Y en el primer plano, a la derecha, hay otro personaje que está ajeno a lo que sucede, relajado, con un libro abierto, leyendo. Y está vestido, podemos pensar, a la usanza contemporánea. El título, Un visitante inesperado. ¿Quién será este joven contemporáneo en un ambiente de tono bélico, por la referencia al visor del submarino o a los cañones típicos de las guerras del siglo XX? Obras que ponen el acento en el juego, en el entretenimiento y en el disfrute de la resolución técnica de la obra y la apreciación sensible de la belleza de las vetas de la madera que el artista nos muestra. Aquí vemos, parece sí, la referencia a una historia
de terror o sobrenatural, Pájaros de América. Marquetería tallada. Vemos un momento de acción en que un pájaro enorme rapta a un ciudadano y la sorpresa de todos los ciudadanos. Es una imagen que también nos invita a dilucidarla. Reconocemos el exterior de la ciudad, las baldosas que parecen ajedrezadas de la vía pública, un edificio en altura detrás de el pájaro, el águila. Vean las vetas de la madera reservadas para dibujar el rostro del águila, el sector frontal del edificio. Este artista, como los jóvenes que estamos viendo de este periodo, como vemos, desde el punto de vista discursivo, no tienen ese tono declamativo y expresivo de los artistas que vimos en los primeros encuentros de este ciclo. Por ejemplo, las obras de Pablo Suárez, cuando trabaja la temática del mundo gay joven, de los chicos jóvenes gay, la temática también de Marcia Schwartz en sus retratos, cuando trabaja una figuración sintética, expresionista y trabajando con colores ácidos de manera arbitraria, colores arbitrarios, o la obra de Liliana Maresca, cuando ella señala y comenta el contexto sociopolítico que le tocó vivir en el pasaje de los años 80 a inicios de los 90. Entonces, todos fueron artistas también de los 90 que tuvieron un modo de comunicar expresivo, ¿no? Declamativo, podría decir. Este artista tiene otro tono expresivo y no es un artista que esté trabajando sobre temas que tienen que ver con las problemáticas de género o la problemática de la cuestión sociopolítica del momento. Es un artista que se interesa y que profundiza las cuestiones en las series que elegimos ver ahora de el mundo del divertimento infantil, del juego, del entretenimiento y de el atractivo y la imaginación que nos despierta este tipo de juego, de producción de la infancia. Acá, bueno, vemos en pequeño formato Dos amigos y un tesoro. Nuevamente reproduce o evoca las tapas de las revistas. Reconocemos a los dos personajes, uno muy blanco, no sabemos por qué, y los dos mirando hacia el exterior, hacia la ventana que está en el sector izquierdo, abriéndonos a la intriga y a la apreciación sensible de el juego de la textura en forma ajedrezada de diversas gamas de la frazada que los cubre, en contraposición al piso, que son líneas verticales, líneas oblicuas, en rigor, el fondo sí, líneas horizontales, toda la experiencia sensible, visual. Y aquí cuentos extraños,
Vemos como un cadáver, alguien caído, sin color, a sus costados figuras interpeladas que no saben lo que pasa. La figura de la derecha le tapa la boca al jovencito y pensamos que estamos en un interior iluminado con luz de luna, porque la iluminación es blanquecina. Entonces podemos suponer que es luz nocturna de luna, y no de día, que es una luz más cálida. Acá nuevamente, un tema fantástico, vemos dos personajes en el plano central quemando libros, y al fondo el perfil de una ciudad con edificios en altura. Y vemos un detalle, cómo logra transmitir inquietud a partir de la imagen, que tiene que ver con el tema fantástico, en cómo presenta una luminaria de la vía pública que sale asomada del sector izquierdo, que le estoy marcando, formando línea oblicua, cuando sabemos que las luces se apoyan en una línea vertical, no están en oblicua. Pero esto logra, perceptiva y visualmente, la sensación de inestabilidad, que es un poco el tema de esta tapa. ¿Qué pasa? Que se queman libros en las afueras de la ciudad. Aquí podemos recordar la novela de Ray Bradbury, que piensa un mundo distópico en el que los bomberos no están al servicio de apagar incendios, sino que están al servicio de quemar libros. En un mundo distópico. Y aquí, bueno, un tema de fantasmas, y debemos entretenernos con lo que el artista está contando en todo este dibujo en marquetería. Vemos en el plano central una mesa con libros abiertos y vemos que hay 3 lectores, suponemos que es una biblioteca o la sala de lectura de una universidad, supongo yo, que están desvanecidos y que en el fondo está entrando alguien enmascarado. Y vemos cómo de la pared del fondo hay aberturas en donde sale humo, que lo reconocemos en estas líneas ondulantes de un tono celeste más clarito. E intuimos que ese aire que está saliendo de los respiradores son los responsables de desvanecer a los lectores. Vemos a la izquierda, vean el detalle de un matafuegos. Y en el sector derecho reconocemos la biblioteca y también vemos 2 personajes, también encapuchados, que pensamos que trabajan en conjunto con el encapuchado principal y que están buscando algo. Uno de los personajes que está trepado a la biblioteca está buscando en los libros, en los estantes. Y el personaje parado al costado del mueble biblioteca, podemos distinguir a alguien que está también desvanecido en el piso. Lo marco con el cursor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El artista obviamente está reproduciendo o recreando
cómo eran construidas las tapas de esas revistas de modo tal de generar toda la intriga del lector para ingresar en la historia de temática de fantasmas, también romances, etc. Ahora bien, reconocemos en el sector inferior de la imagen a un lector que se nota zafó, que no zafó del tóxico que desvaneció a sus compañeros. Y es este que estoy marcando con el cursor, que está abrazado a un libro y con expresión de alarma. ¿Será que él está protegiendo un libro en particular? ¿El libro que están buscando estos intrusos? Bueno, la historia se devela al leer la revista de fantasmas. Acá una tapa de romance y terror, porque vemos la figura femenina a la que no le distinguimos el rostro, con un libro abierto en una de sus manos, mirando hacia un exterior que no sabemos de qué trata, y una figura fantasmagórica, un rostro humano de terror, casi no humano. Una mesa, reconocemos, con un papel abierto, y veamos el detalle de las vetas de las maderas en el pantalón del personaje de rostro terrorífico. Acá otra imagen intrigante, vemos el interior de una habitación en donde reconocemos al habitante que está sentado sobre su cama, tomando con tranquilidad, creemos que un té, porque reconocemos la tetera sobre la mesa, reconocemos a la izquierda la cama de una plaza, a la derecha un sofá, muy lindo, en colores mezclados, azules y rojos, sobre una alfombra, también con decorado, textura. Reconocemos la pared, las texturas bellas de la madera, las vetas, los nudos de la madera. A la izquierda un cuadro decorativo y reconocemos que la ventana está abierta, está corrida la cortina, ¿no? Y una ventana amplia de una sola hoja. Sin embargo, reconocemos aviones que están bombardeando una ciudad. Reconocemos el perfil de la ciudad. Evidentemente es un cuadro dentro de una historia, una narración de suspenso, de guerra, de terror. Y quiero cerrar con Gordín, con este objeto, el libro oro de Scoop. El artista en este objeto, que acá lo vemos dentro de la vitrina, recrea la tapa de la edición especial que tuvo la historieta de Scoop en el año 1938. Y la recrea de esta manera, reproduciendo el libro doblado en páginas abiertas. En una de ellas vemos el robot en dibujo y en la página opuesta vemos cómo el robot emerge rompiendo la página. Y el artista lo trabaja tridimensionalmente. Entonces vemos el robot en tridimensión, en escultura, digamos, en objeto tridimensional, y también, bueno, lo vemos en su reproducción en pintura. Y ahí nos podemos imaginar que el robot emerge de la narración
y comienza a avanzar, de acuerdo a la narración, por las ciudades, dando vuelta a autos, haciendo descarrilar locomotoras. Ahora pasamos a otro artista, a Miguel Jarte. También es un artista que comienza a tener visibilidad en las muestras que tiene en la Galería del Rojas, siendo muy jovencito. Tiene puntos en común con Gordín. Los puntos en común son que también nos invita a la experiencia sensible de la obra que él va a producir, va a ser objetos y pinturas. Muy bien, es importante en él la resolución técnica, eso también lo tenemos que tener en cuenta, y es también un artista que va a seguir cuestionando las fronteras de el gran arte con un arte popular, y también es un artista que se corre de las tendencias conceptuales que, como dijimos, en el momento que estos jóvenes producían en los años 90, los neoconceptuales eran los artistas que tenían más peso en el sistema del arte del momento. Miguel Jarte, a diferencia de Sebastián Gordín, no tuvo una formación académica, sino es un artista que se formó de manera autónoma, ¿no? Es un artista autodidacta. Muy bien. Vamos a iniciar con la obra de Miguel Jarte, con la serie de pinturas sobre paneles, sobre tabla, que él va a trabajar con una pintura muy particular que se llama el Martilux. Muy bien, el Martilux podemos decir que también es un material extra artístico. ¿Por qué? Porque el Martilux es una pintura industrial que se utiliza en la industria para pintar las carrocerías de los automóviles, para pintar motores, y Jarte la incorpora a su obra, al campo del gran arte. Y la incorpora de una manera, si se quiere, casual. ¿Por qué? Porque en un momento, él estando dentro del taller, tenía una lata de pintura de Martilux y por accidente se cae y se empieza a desparramar todo el material, la pintura. Y él queda atrapado y admirado de la consistencia del Martilux, ¿no? El piso que tenía que tiene esta pintura industrial, la textura, ¿no? Y todas las formas que iba generando el Martilux mientras iba derramando. Y es así, por una cuestión accidental, que comienza la serie de pintura de Martilux sobre tabla. Esta es la primera, vamos a rever el título. Túnel en el magma de Martilux, del año 1992. Reconocemos que hay un objeto incrustado, que lo estoy marcando con el cursor. Pero en este momento me gustaría que nos detengamos en la apreciación de la textura del Martilux, ¿no? Que para compartir el gusto que sintió y que siente el artista por todo lo que genera visualmente el material. Como vemos, los colores que produce el Martilux podemos decir que tienden al nacarado, pero bueno, reconocemos que tienen como ese color metalizado con brillo que reconocemos del producto industrial que es el Martilux. La factura industrial del material me refiero.
y también a toda la riqueza que el derrame del material produce, ¿no? La diversidad de texturas, parece que fueron burbujas, ¿no? Hay zonas con más consistencia, otros con menos, y también nos evocan a algo de lo orgánico, ¿no? Hay como una sensación de lo acuoso, y obviamente el material nos brinda esa sensación. Entonces, el artista nos invita a apreciar todas estas riquezas de contraste de textura, y también a apreciar que las formas que se generan también tienen que ver con lo casual, porque el artista va derramando la pintura sobre el soporte, ¿no es cierto? No son formas que provienen del trabajo detallado del pincel del artista, no. Hay la incorporación del azar en la producción de la imagen final. Sigamos viendo obra. Acá un fragmento ampliado, donde vemos el objeto incrustado, que ya vamos a detenernos en el tema de las incrustaciones en la obra del artista. Pero acá para ver el detalle de los rastros que deja el material. Otra obrita. Acá vemos nuevamente incrustaciones, esta superficie color amarilla y acá esta protuberancia, pero volvamos al material de la pintura. Vemos cómo hay sectores donde tienden a ser tersos y hay otros que son más rugosos, ¿no? Es como todo un mundo, toda una superficie enorme para apreciarla en detalle y desde lo sensible. Acá un fragmento ampliado para ver la riqueza de contrastes y la protuberancia que incorpora. Bueno, acá hay una inclusión, ya la vamos a ver. Nuevamente las distintas texturas que logra con el Martilux. Acá vemos como rugosidades, que parece ser que son sectores en donde se concentró el Martilux, y deja estos rastros. Estas obras sí tenemos que pensarlas con las categorías tradicionales de pintura abstracta o figurativa. Obviamente tenemos que decir es pintura abstracta. El artista no intenta reproducir nada, está produciendo y compartiéndonos la diversidad de texturas y formas que genera el material. Otro fragmento ampliado para ver acá la concentración del material, los rastros de burbujitas. Bueno, acá nuevamente una incrustación, ya vamos, pero apreciemos cómo el artista permite que intervenga el azar en la conformación de el movimiento, el rastro del derrame del Martilux. Ahora bien, a la incorporación del azar, ¿no? En esta cosa de permitir que el material derrame y siga con libertad, también está el control del artista, porque la imagen final la termina equilibrando y componiéndola el artista. Entonces son obras interesantes también, porque desde lo sensible vamos a captar este juego, si se quiere, de oposición, ¿no? Del juego
en donde interviene el azar, lo azaroso, pero también el control, ¿no? Bueno, y entiendo que el artista nos invita a apreciarlo. Ya vamos a ver las inclusiones. Bueno, acá para ver la textura suave, brillante, tan atractiva, ¿no? Y los colores entre nacarados e industriales, y las formas acuosas. Entonces acá podemos encontrar otro juego de oposiciones al que la obra nos invita, porque seguimos reconociendo la naturaleza industrial del material con el que está trabajada la obra, ¿no? Reconocemos esa cosa metalizada del material, pero por otro lado evocamos lo orgánico, hasta lava, la lava de los volcanes, y bueno, las formas del agua, o sea, lo orgánico. Entonces hay un juego, ¿no? Entre lo orgánico y lo industrial. Y acá un fragmento ampliado de la misma obra para ver en acto el azar y el control, y la diversidad de formas y texturas. Acá otro brita, esta obra con más brillo. Y quiero ir al tema de las inclusiones. El artista en estas amplias superficies que vemos que trabaja con el chorreado del material, vimos que en todas, o en la mayoría, le hace pequeñas inclusiones. Muchas veces son cortes en los que le incorpora resina, y en la resina también le incorpora pequeñitos objetos. Y acá podemos verlo en detenimiento. Entonces, es otro punto de atracción para la gran superficie pintada de Martilux, ¿no? Y a toda la gran superficie de Martilux, con el juego del brillo, de lo acuoso, nos invita además a este micromundo, ¿no? A ver si tengo... Acá vemos cortes y protuberancias, también con la pintura industrial, y como la gotita que sobresale. Acá cortes, también un detalle para nosotros espectadores apreciarlo. Y acá vemos la inclusión, resina con pequeñitos objetos. Acá otra obra, la gran succión. Acá veamos la riqueza de colores. Y después también en nuestros cortes, inclusiones o gotitas con resina, el artista va a incorporar insectos. Y muy bien, en esta obra, gran formato vertical, y vemos cómo el chorreado marca una línea oblicua que cae de la derecha a la izquierda. En estas inclusiones son burbujas en resina donde incorpora insectos. También el trabajo con insectos tuvo que ver con la casualidad. El artista cuenta que en su taller trabajando, un día queda incrustado, queda pegado un insecto. No sé si una mariposa, una mosca, no importa. Queda pegadito. Y le resultó atractivo también el efecto que generó. Y a partir de ahí empezó a recolectar y a conservar insectos y a incorporarlos a su obra.
Por eso se contactó con entomólogos para aprender a recolectarlos y a conservar los insectos. Acá, bueno, un fragmento ampliado de la obra. En esta obra es difícil, a partir de estas reproducciones, ver el trabajo con los insectos. Entonces traje fragmentos ampliados de los insectitos. Aquí vemos también una figura fantástica. Veamos. Esta es la tapa del catálogo que corresponde a una muestra retrospectiva que se hizo del artista en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. Y elijo esta obra porque me parece muy atractiva para nuevamente señalizar la cuestión de lo sensible, de la textura visual y ese atractivo de la obra de Miguel Harte. Acá otra obra con inclusiones que en estas obras no podemos ver. Acá un fragmento ampliado de una obra donde vemos las resinas con objetos. Y acá vemos un fragmento ampliado porque también esta es otra temática de Harte. Él crea todo un micromundo en esos cortes que le hace a la gran superficie de la tela. Y crea un mundo de fantasía, de seres híbridos, entre vegetales, minerales, aunque acá sí reconocemos una figura humana. En muchas de sus obras, el artista reproduce su propio rostro. Por eso a veces se le dice los Miguelitos. Bien. Y acá, bueno, podemos reconocer como gusanos, piedras. Entonces aquí podemos entender que hay otra invitación a detenernos y hay otro juego de opuestos que presenta la obra, porque a la gran superficie, con toda la riqueza que marcamos, que tiene el Martilux, interrumpe la gran superficie con estos micromundos, ¿no? que nos tenemos, que nos, que nos llevan a otro tipo de atención y de percepción, ¿no? Irnos de lo macro a lo micro. Y acá vemos un detalle de las burbujas en resina y la incorporación de insectos, que son insectos reales, como yo dije, recolectados y conservados por el artista. Y vemos cómo crea en esta burbuja un fragmento de una historia, ¿no? Dos insectos que parece que están en diálogo con flora y fauna, en una superficie extraña. Es impresionante, ¿no? Acá vimos más insectos. Y sigue trabajando con resinas, con materiales sintéticos. Acá vemos la recreación de un mundo fantástico, diferente, onírico, una vegetación con, bueno, insectos, no sé si llegan a reconocer. Entonces podemos decir que aquí hay una apelación a lo sensible y a lo bello, pero desde un lugar distinto, ¿no? Hay extrañeza en este tópico o en esta dimensión bella que tiene la obra, ¿no? En esos colores, en la textura visual tersa, en este mundo orgánico y material que también nos es extraño. Bueno, acá es fotografía. Esta es una fotografía de
Una mosca teniendo un escarabajo, parece. Ah, acá otra fotografía, ¿no? Nos devuelve un mundo natural extraño. Es una belleza diferente, ¿no? Porque hay un goce. Vean acá las texturas. Los colores. Un mundo extraño. Y elijo esta obra, es relativamente reciente, del 2013, para visualizar más todavía el trabajo de Miguel Jarque con insectos. Acá tenemos vidrio, escarabajo, plastilina y piedra, un objeto. Vemos el escarabajo y vemos como el artista nos permite apreciar el cuerpito del insecto. Vemos los pelitos en la parte inferior, que marco con el cursor, en la cara, en la parte de arriba, las extremidades, el brillo del caparazón. Crea todo un micromundo diferente. Impresiona, ¿no? Es para la apreciación y el goce visual, sensible. Y acá la obra es otro objeto, el jardín filosófico, de colección privada de fines de la década de 1998. Vamos al jardín filosófico. Es este gran objeto. Vemos una pirámide transparente sobre una forma cuadrangular que está sostenida por formas de raíces que evocan las raíces del vegetal raíz. Y dentro de la pirámide, que es transparente, reconocemos un paisaje, obviamente un jardín, pues el título nos lo está señalando. Y podemos reconocer como un arbolito, ¿no? Con distintas ramificaciones y una superficie de tierra. Antes de entrar a ver fragmentos ampliados de la obra y de la riqueza visual de esta obra, acá sí hay una reflexión a la que nos están invitando. Hablar del jardín filosófico, no podemos dejar de pensar en un filósofo de la antigüedad, me refiero no, Edipo no, bueno, ahora me va a venir, filósofo del periodo helenístico que vivió a fines de los años, a fines de los años 300 y principios de los años 200. Y él creó su escuela filosófica, Epicuro, en las afueras de la ciudad de Atenas y trabajaba con sus discípulos en un jardín. Y lo que nos importa de Epicuro para esta obra, que el título nos lo está señalando, es que Epicuro proponía que un aspecto clave de la vida era la cuestión del placer, de la sensibilidad, y que una buena vida se lograba a partir de la consecución del placer. Hago la aclaración que Epicuro también trabajaba la dimensión de la ética, de lo ético. Muy bien. Y, bueno, también Epicuro pensaba que desde el placer y desde lo sensible también se podía acceder al conocimiento. Entonces, el título, El jardín filosófico, ya nos dice algo, ¿no? Un señalamiento a
la tradición en el pensamiento que realza el valor de lo sensible, del placer. Vayamos a fragmentos ampliados de la imagen. Acá estamos viendo el árbol sobre la superficie como rocosa, muy porosa. Reconocemos un laguito, ¿no?, que está circulando, y la figura de un escarabajo, reconocemos el escarabajo, ¿no? Le vemos la cabeza y las extremidades. Y el escarabajo como que está tocando el agua de ese pequeño lago o se está mirando. Y reconocemos la forma árbol, ¿no? Reconocemos el tronco y las ramificaciones. Ahora bien, vemos que las ramificaciones de la izquierda están en tono plateado. En cambio, las de la derecha en dorado. Y desde esta imagen podemos ver el contraste de textura. Acá nos acercamos a la figura del escarabajo. Es una antropomorfo, o bueno, antropomorfo, porque está entre zoomorfo. Es un escarabajo figura humana. Y vemos la porosidad del terreno, ¿no?, que parece como piedra pómex, también protuberancias, y vemos el brillo y la textura tersa del agua, y el brillo. Wow, y acá se ve más. Ven la porosidad de la superficie, y el tronco del árbol también es terso, una textura visual agradable, y vemos hendiduras y protuberancias. Y no podemos dejar de pensar que es una alusión a los órganos genitales, porque es una cuestión que el artista trabaja muchas veces en su obra. Entonces, hay en la figura tronco del árbol también una apelación a la organicidad humana. Entonces, nuevamente una mezcla de la vida vegetal con la vida humana. Y las ramas, siguiendo en esta línea de confundir la vida vegetal y la vida humana, las ramitas terminan en rostros, en toda diversidad de rostros. ¿Lo ven? Acá, bueno, para tener otra mirada, un momento. Podemos decir la riqueza de la fantasía del artista, la riqueza visual que logra, y otra lectura posible que podemos hacer, porque la figura de un joven, pensamos que es un escarabajo joven, por el pelo rizado, que está mirándose y tocando el agua, nos puede evocar la figura de Narciso, que es una figura mitológica, un relato mitológico, que fue muy trabajado a lo largo de la historia europea occidental, y fue trabajado para ilustrar parte del relato mítico. La figura de un joven muy bello que, al reconocer su rostro bello en el reflejo que le daba el agua de los ríos y de los lagos, al disfrutar tanto de lo bello de su rostro, termina ahogándose. Entonces, esta pequeña secuencia del escarabajo mirándose
en el lago nos permite evocar la historia, el sentido del mito de el relato de Narciso y cruzarla con la referencia a Epicuro, el jardín filosófico, ¿no? Y entonces desde aquí problematizar la cuestión del disfrute, el goce, el placer, el disfrute de lo bello y de lo estético, ¿no? Tal vez este jardín filosófico está problematizando la cuestión del disfrute de lo bello. Y ahora pasamos a otra obra, Accidente doméstico, que esta obra tiene humor. Resina poliéster. Reconocemos nuevamente la forma arbórea, ¿no? Un tronco en un eje relativamente vertical del cual salen lateralmente las ramificaciones. Ahora bien, es un tronco pulposo, voluminoso, ¿no? Con formas bulbosas barrocas, ¿no? Ahí hay un tratamiento fuerte del material. Es como que el material se derrama, la resina, y permite esta diversidad de formas orgánicas también, ¿no? Y vamos a ver, accidente doméstico. De una de las ramificaciones es como que gotea un líquido de otro color. Y la textura del tronco apela a la piel, ¿no? A la piel humana y las arruguitas que están marcadas acá. Hay algo. En la parte inferior vemos cómo la interioridad de la figura salen seres fantásticos. Son los hijitos del tronco, ¿no? Animalitos, seres que no reconocemos. Evoca el nacimiento. Veamos la obra general, ¿no? Accidente doméstico, hay una invitación a humor, ¿no? La deformidad, deformaciones de la naturaleza, y ya la no diferenciación de lo humano y lo no humano. Y acá, colonias. Nuevamente, apelación a la forma arbórea, reconocemos con claridad las raíces que sostienen al objeto, y nuevamente hace incrustaciones, burbujas, en las que de resina adentro tienen insectos. Y nuevamente Miguel Harte nos presenta un mundo fantástico, en donde los órdenes de las formas de vida las mezcla, lo humano y lo vegetal. Y también podemos decir lo industrial, porque reconocemos que es un material industrial. La resina, reconocemos la textura, el brillo del producto industrial. Entonces es una forma orgánica, industrial, y también incluye protuberancias que hacen referencia a la genitalidad humana. Y también, acá marco una protuberancia, y también a la forma ano, al ano, el cuerpo humano. No, y acá terminamos. Entonces, me parece interesante, ¿no? El mundo de fantasía al que nos abre el artista en esta mezcla de nuestras categorías
para organizar los órdenes de la vida en el planeta Tierra, y con humor. Bueno, por la hora vamos a terminar el ciclo del día de hoy, que es una clase totalmente grabada por cuestiones técnicas. Entonces, vamos a dar fin con esta obra a estos otros dos artistas de la generación joven de los 90. Nos encontramos en la próxima y última clase. Muchas gracias a todos y a todas.